Efecto invernadero y el calentamiento global. ¿Qué es el efecto invernadero? Se define como un fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura. ¿Cuáles son las causas del efecto invernadero? Son varias las causas que han intensificado las emisiones de GI, por tanto, del efecto invernadero, entre las que se encuentran la combustión fósil, de biomasa y de residuos. La producción y uso de aerosoles que tienen una gran influencia en el tiempo de vida de las nubes y en la precipitación, que se componen de vapor de agua, gas GI, que refleja la luz solar enfriando el planeta. Cambios en los usos del suelo como la tala y la quema de bosques, Amazonia, para combustión alterando el albedo superficial. Algunas actividades agrarias como la fermentación entérica como consecuencia del proceso digestivo de los herbívoros, descomposición en condiciones anaerobias, sin oxígeno, del estiércol generado por especies pecuarias o los cultivos de arroz bajo riego. El tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas e industriales. La fundición del aluminio, la fabricación de semiconductores y la transmisión y distribución de energía eléctrica, emitiendo los gases GI, PFCs y SF6. Las consecuencias del efecto invernadero conlleva un cambio climático en cuanto al aumento de la temperatura global. Desencadena colapsos en las corrientes marinas, en los movimientos atmosféricos y en las dinámicas terrestres en general como es el aumento del nivel del mar, desplazamientos de especies, desaparición de especies, cambios en el ciclo hidrológico, deshielo de los polares, etc. Además, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el efecto invernadero ha potenciado los casos de malaria, salmonelosis, diarreas causando deshidratación en los niños y otras infecciones intestinales. Desde 1750, se estima que las actividades humanas han aumentado el calentamiento global con un forzamiento radiactivo de 1,6 W/m². ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Los gases en la atmósfera que absorben la radiación infrarroja procedente de la Tierra o radiación saliente son conocidos como gases de efecto invernadero, GI. Entre ellos se encuentran el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Además, hay una serie de GI artificiales generados por el ser humano, como los halocarbonos, como los CFCs, HCFCs, HFCs y los PFCs, y otras sustancias con cloro y bromo, regulados por el Protocolo de Montreal, a excepción de HFCs, PFCs y SF6. En porcentaje, el CO2 es el que más ha contribuido al forzamiento radiactivo positivo con 1,66 W/m², seguido por el CH4 con 0,48 W/m², el ozono troposférico con 0,35 W/m², el N2O con 0,16 W/m² y algunos halocarbonos. La lucha contra el cambio climático implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una economía más sostenible y baja en carbono. Esto implica una transición a fuentes de energía renovable, una gestión forestal sostenible y una agricultura más eficiente y sostenible. Calentamiento es resultado del aumento del efecto invernadero. El concepto comenzó a investigarse en el siglo XIX, ganó popularidad en las décadas de 1960 y 1970 y desde entonces se ha expandido no solo por universidades y organismos públicos de todo el mundo, sino en las preocupaciones y las experiencias de cada vez más habitantes del planeta. Hoy se confirma como uno de los mayores desafíos de la civilización, se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la misma. No obstante, aunque el efecto invernadero es un fenómeno natural y necesario para la Tierra, ¿por qué se habla de cambio climático como consecuencia de este efecto invernadero? Esto se explica al pensar que ha habido un aumento gradual y desorbitado de esta subida de temperatura en atmósfera y océanos. La actividad humana, por su parte, ha sido la responsable de emitir una mayor cantidad de gases a la atmósfera, provocando un aumento mayor de la temperatura y como consecuencia, generando un calentamiento global. Sin embargo, lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. ¿Causas del calentamiento global? Las dos causas relevantes si hablamos sobre el calentamiento global contemporáneo son los cambios en la actividad volcánica y los cambios en la radiación solar,
que han contribuido a las tendencias actuales del clima con una adición de gases de efecto invernadero unas 10 veces mayor desde la revolución industrial. Por otra parte, el desarrollo de la ganadería ha provocado que vacas y ovejas produzcan gran cantidad de metano durante la digestión. La tala de selvas tropicales y la deforestación de los árboles en todo el planeta ha provocado que su función de absorber el CO2 se reduzca, haciendo que el dióxido de carbono almacenado en los árboles se libere a la atmósfera y aumente el efecto invernadero. Consecuencia del calentamiento global: huracanes, ciclones, tifones, sequías, inundaciones, lluvias o nevadas incrementan su grado de violencia a causa del calentamiento global, provocando más muertes, damnificados, desplazados y daños materiales. Al fin y al cabo, el calentamiento global resulta del efecto invernadero, un proceso en que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con ese efecto.